La historia del pensamiento ha sido colonizada por voces masculinas, pero existen otras voces, múltiples, disonantes, disidentes. Esto es Palabras en Llamas. Una fuente antigua cuenta que había una mujer en Alejandría llamada Hipatia, que logró tales conocimientos que superó a todos los filósofos de su tiempo. Habiendo sucedido a la escuela de Platón y Plotino, explicaba los principios de la filosofía a sus oyentes, muchos de los cuales venían de lejos para recibir su instrucción. Hipatia vive en Alejandría, que es una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Es, por una parte, uno de los principales polos científicos de la antigüedad. Existía en Alejandría esta importante institución que era el museo, este edificio consagrado a las musas, que albergaba, entre otras cosas, la conocida Biblioteca de Alejandría, y a su vez un observatorio astronómico, un jardín botánico, una colección zoológica. Era el lugar a donde todos aquellos que aspiraban a convertirse en científicos asistían. De hecho, entre sus alumnos se cuenta, por ejemplo, Arquímedes y Euclides el matemático. No obstante, si bien creemos que Hipatia frecuentaba esa institución porque su padre había llegado a ser director, ese no era el lugar específico de trabajo de Hipatia, que más bien frecuentaba otra institución, que era el Serapeo, que era un antiguo templo dedicado al dios Serapis, que es un dios greco-egipcio que reúne algunas cualidades similares a las de Zeus y a las de Asclepio. Este templo se habría convertido luego en un lugar de investigación y enseñanza. Poseía una biblioteca también, no tan grande como la biblioteca de Alejandría, pero sí muy importante. Entonces ese era el lugar donde Hipatia investigaba. También lo que es importante tener en cuenta es que el Serapeo era una institución rival del Cesareo. El Cesareo también era un antiguo templo egipcio construido por Cleopatra, que después se transformó en una iglesia cristiana y de hecho fue la sede del obispo Cirilo, el obispo de Alejandría, que fue uno de los principales enemigos de Hipatia y se cree instigador de su muerte. Entonces, de algún modo, el Serapeo representaba o era símbolo del desarrollo y progreso científicos y el Cesareo del desarrollo del fundamentalismo religioso. Como decías, no se sabe mucho efectivamente de la vida de Hipatia, de su formación. ¿Se sabe algo? ¿De qué modo se compatibiliza esta formación matemática en geometría, astronomía, filosofía? En la época de Hipatia, las mujeres recibían una instrucción básica, aprendían a leer y a escribir con el objetivo de que pudieran enseñar a leer y escribir a sus hijos e hijas. Lo llamativo es que Hipatia recibió una formación muchísimo más completa y compleja que la de una mujer convencional. Se cree que en parte debido a la presencia de su padre, Teón de Alejandría, que era un matemático muy reconocido, que a su vez llegó a ser director del Museo de Alejandría, que era una institución científica muy importante, en la que estaba la famosa Biblioteca de Alejandría. Bueno, Teón formaba parte de esa institución, entonces se cree que era una institución que Hipatia frecuentaba. Se formó principalmente como matemática y astrónoma. Y en los testimonios se insiste también en el hecho de que había superado a su padre, que la había formado gracias a la formación filosófica que Hipatia poseía, pero su padre no. Entonces la filosofía viene a ser como una suerte de complemento que amplía la formación de Hipatia y la potencia y la convierte en una figura intelectual única. Y habría apostado por utilizar la matemática como una herramienta para poder pensar conceptos filosóficos. En especial, lo que ella se habría propuesto es hacer una suerte de síntesis entre la teoría matemática de Diofanto de Alejandría, uno de cuyos escritos Hipatia comenta, y la doctrina filosófica de Plotino. Si utilizamos los términos jurídicos que poseemos hoy, lo de Hipatia podría ser caracterizado sin duda como un femicidio. Hipatia es brutalmente asesinada por ser o haber sido una mujer comprometida con el desarrollo de la ciencia
y la política de su época. Digo que Hipatia fue brutalmente asesinada porque, para que nos demos una idea, fue secuestrada en la calle por un grupo de fanáticos que la desollaron viva, le arrancaron los ojos y una vez que murió la descuartizaron y quemaron los pedazos de su cuerpo, según dicen los testimonios. Las causas son múltiples. Por una parte hay motivaciones políticas, porque Hipatia era muy allegada de Orestes, que era la principal autoridad política de Alejandría. Ellos mantenían reuniones frecuentes y se cree que Hipatia aconsejaba a Orestes acerca de las estrategias para lograr una convivencia más armónica y pacífica de las comunidades religiosas de Alejandría. En Alejandría no solo había una fuerte comunidad cristiana, sino también una enorme comunidad judía y luego diversos grupos de paganos, es decir, de personas que no abrazaban una religión monoteísta. Todas esas comunidades mantenían una convivencia muy poco armónica y de algún modo los consejos de Hipatia se cree que tendían a tratar de encontrar fórmulas y estrategias para lograr una convivencia mucho más pacífica. Estas reuniones que Hipatia mantenía con Orestes eran vistas como una suerte de amenaza, e Hipatia era vista como una muy mala influencia para Orestes, sobre todo de parte de Cirilo, el obispo de Alejandría. Cirilo fue nombrado obispo en el 412 después de Cristo, o sea, 3 años antes de la muerte de Hipatia. Y como obispo pretendía tener ciertas prerrogativas seculares que le permitieran intervenir en política, cosa que a Orestes no agradaba. O sea, es este típico conflicto entre poder político y poder religioso, que se ha repetido a lo largo de la historia de muy diversas maneras. Entonces existía entre ellos una fuerte tensión e Hipatia era acusada de ser un agente o la principal causa de mantener esa tensión y de no poder acercar posiciones, ¿no?, entre la Iglesia y la política. Entonces se cree que fue Cirilo quien la mandó a matar, sobre todo porque Hipatia fue atacada en condiciones muy similares a las que fue atacado Orestes un tiempo antes, también por una multitud de monjes enloquecidos que le arrojaron piedras. Orestes fue lastimado, pero esas personas fueron, sobre todo la persona que lo lastimó, castigadas y asesinadas, cosa que no ocurrió con el asesinato de Hipatia. Hipatia murió y nunca se supo con certeza quién había sido el autor intelectual, aunque hay mucha evidencia para pensar que fue el obispo de Alejandría, Cirilo. Hipatia, filósofa, matemática, astrónoma, inventora, directora de la Escuela Neoplatónica de Alejandría, brutalmente asesinada por ser una mujer influyente en la escena intelectual y política de su época.